El artículo 38 de la ley puta, mondá, mierda, maldita. El artículo 38 de la ley 1123 de 2007 nos expone dos numerales en el cual se da un desarrollo legislativo a los tipos disciplinarios que en él se presentan. El artículo 38 nos dice que son faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos los dos siguientes tipos. 1. Promover o fomentar litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos. 2. Entorpecer los mecanismos de solución de conflictos con el propósito de obtener un lucro mayor o fomentarlos en su propio beneficio. Adelante trataremos de desglosar este tipo con base en la doctrina o la dogmática que nos habla sobre los elementos del tipo, la estructura según el sujeto, la estructura según el verbo rector, la estructura según el bien jurídico tutelado, etcétera, 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 de lo cual se nos habla mucho incluso en el área del derecho penal, con la doctrina creada por el maestro Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia y muerto durante la retoma del Palacio de Justicia, y aplicaremos todo ese compendio teórico a estos dos numerales en específico. El primer numeral o el tipo que se nos expone o el deber jurídico que se trata de proteger dentro del artículo 48 de la ley 1123 de 2007 es un deber jurídico monoofensivo porque protege solo un deber. Dicho deber es aquel de prevenir litigios y facilitar mecanismos de solución alternativa de conflictos, como muy claramente nos lo expone el artículo 38 en un comienzo. Son faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos alternos de solución de conflictos. Como en clase ya lo habíamos desarrollado y lo habíamos tratado, el profesor Ari nos ha dicho o nos ha dirimido que todos los tipos de esta ley, de Código Disciplinario del Abogado, son de mera conducta o de pura actividad, ya que hay un desvalor en la conducta sin exigir el resultado fáctico. Es decir, si nos remitimos al numeral número 1 del artículo 38, podremos constatar que sí hay un desvalor de la conducta, pero no hay un resultado fáctico de dicha conducta. Por ejemplo, al momento de decir promover o fomentar litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos, vemos que hay un desvalor de la conducta y que dicha conducta se agota con una sola acción, no hay un resultado fáctico. Por eso es de mera conducta, tal como todos los tipos descritos y tratados en el desarrollo de las respectivas clases que se llevaron durante las semanas pasadas. No hay un tipo de reenvío. ¿Por qué no hay un tipo de reenvío? Porque no se debe acudir a otra norma. Si lo analizamos nuevamente, promover o fomentar litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos, este numeral no nos está dirimiendo a que nos vayamos a otro artículo o a otra ley en la cual se le pueda dar otro desarrollo, a diferencia de otros tipos que sí lo hacen. Si hay verbos rectores, y el verbo rector es compuesto, ya que nos describen dos verbos rectores que son promover o fomentar. Pero dichos verbos rectores son más sinónimos que otra cosa, se complementan. Promover o fomentar, dice la Real Academia de la Lengua Española, que significa favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que aumente un aspecto positivo de ella. Y son sinónimos de esta: impulsar, alimentar y avivar. Eh, Habría que precisar un poco sobre una especie de disyuntiva que se presentaron alrededor de la clase, y era sobre los elementos subjetivos y normativos del tipo, que muchas veces no los diferenciáramos. Vamos a hacer como especie o vamos a tratar de demostrar cuál es una diferencia que, aunque pequeña, pues sí los separa totalmente a estos dos tipos de elementos, para evitar confundirnos a la hora de interpretar o tratar de encontrar cuáles son estos elementos dentro del tipo disciplinario. El elemento subjetivo son aquellos requisitos de carácter intencional distintos del dolo, o sea, el dolo es la intención de cometer el tipo, cometer la conducta, que en ocasiones se emplean para describir los tipos. Estos quedan determinados por la propia conducta del autor. Si analizamos el numeral 1 del artículo 38, podremos constatar de que no hay elementos subjetivos del tipo, ya que, digamos, no hay como
unos elementos distintos al dolo, que es la intención de querer cometer la conducta, que le dé una caracterización propia a la tipología del tipo, valga la redundancia, que nosotros estamos tratando. Por ejemplo, promover o fomentar litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos. Es decir, no hay unos elementos subjetivos agregados que nos permita hacer uso de pronto una discrecionalidad para tratar de interpretar mediante la lógica en qué circunstancias se podría llegar a consumar o en qué circunstancias se podría llegar a tipificar esto de lo que nos habla el numeral 1 del artículo 38. El elemento normativo se nos dice que son aquellos contenidos en una descripción típica que solo se pueden captar mediante un acto juicio de valoración o que se dan los elementos para formar ese juicio, dicho juicio de valoración. Pueden referirse a la significación cultural o a la significación jurídica de algunas circunstancias. Son propios del tipo, es decir, no necesitan de la conducta del accionante, pero no de la acción propiamente dicha, tal como lo acabo de decir yo, porque el autor del hecho no lo realiza. Vale, para concluir, son independientes de la conducta delictiva. Dentro del numeral 1 del artículo 38 sí hay, por así decirlo, elementos normativos, que son: 1, fomentar litigios innecesarios; 2, inocuos; o 3, fraudulentos. ¿Y por qué son normativos? Porque deben recurrir a la norma el juez en uso de su discrecionalidad jurídica para interpretar qué son los litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos, y estos ya están escritos en la norma. No nacen con el comportamiento, con la acción del sujeto activo de esta conducta, ¿vale? El ejemplo, pues, hay una sentencia con radicación número 1-1-00111-02-000-2010, 101-07-3201 de por allá del 24 de abril del 2013, en la cual pues nos tratan de estipular o nos tratan de dejar cómo sería el desarrollo en la realidad fáctica de este numeral. Se nos dice que el abogado que presente acciones judiciales que guardan identidad no solo entre las partes, sino también en cuanto al litigio y por ende a los hechos y pretensiones, con el único objeto de desgastar la administración de justicia y afectar la contraparte, podría incurrir en este numeral que yo anteriormente he descrito. Los hechos de esta sentencia: el señor José Luis Castañeda Cordi contra el abogado José Armando Yaya Martínez, para la cual se afirmó que desde el año 2006 el profesional en mención comenzó a representar judicialmente a quien fuera su esposa, la señora Noemí Montes Blanco, dentro del proceso de separación de bienes, lo contactó en varias oportunidades para proponerle que, para dar término al el aludido proceso, le entregara todos los haberes de la sociedad a sus 2 hijos que viven con su esposa, valorados en 600 millones de pesos, o indemnizar a dicha señora con un valor entre 80 y 150 millones de pesos, propuesta a la que se opuso considerando lo que era un claro chantaje, y ante lo cual el abogado le anunció que entonces iniciaría una serie de demandas en su contra que le acarrearían serios prejuicios económicos, como en efecto ocurrió, pues desde el año 2008 el aquí disciplinado no solo ha entorpecido el normal desarrollo del proceso de separación de bienes que se adelanta en el juzgado 3 de familia de Bogotá con el radicado número 210-732, sino también que ha promovido en su contra un sinnúmero de demandas afectando su tranquilidad, su salud y su economía. Ahora bien, resulta cierto que los abogados tienen el deber de utilizar los mecanismos judiciales en defensa de intereses de su cliente, pero estos no pueden ser desmedidos, presentando demandas en varias oportunidades, incluso radicando el mismo libelo, promoviendo litigios innecesarios, lo que ocasionó en este caso que con el proceder del togado se produjera un desgaste innecesario de la administración de justicia. Si nosotros analizamos el tipo descrito en el numeral 1 del artículo 38, podremos constatar que su comienzo, uno de los elementos normativos, son promover litigios innecesarios. Y acá vemos cómo en la sentencia el Consejo Superior de la Judicatura nos ha dicho que dentro de este caso se promovieron litigios innecesarios, ya que el señor demandado, el disciplinario,
el disciplinado, perdón, se le, en el transcurso, en el desarrollo de dicho proceso, intentó colocar muchas demandas en contra del relacionante simple y llanamente porque este no quiso acceder a conciliar o a entregar, digamos, una suma de dinero que este le estaba pidiendo, en la cual estaba evaluado los haberes de la sociedad conyugal que tuvo con la señora, que era esposa del abogado que interpuso todas estas demandas. Entonces la Corte nos ha dirimido que en este tipo de casos los litigios innecesarios serán penados con una, de pronto la mayoría de sus veces, con una sanción o una suspensión de 4 meses en los cuales el disciplinado no podrá ejercer su profesión de la abogacía. Es un tipo de acción porque se necesita de que se haga algo y no se deje de hacer algo para que realmente el tipo disciplinario se pueda configurar. Lo podemos volver a leer y lo podemos volver a constatar, en el cual se dice que hay que promover, para promover tienes que hacer una acción o fomentar, debe haber una acción, litigios innecesarios y no fraudulentos. No hay de pronto culpa, es imposible que se haga con culpa porque debe estar plenamente la intención del sujeto activo de cometer esta conducta disciplinaria o este tipo disciplinario. Claramente lo dice, fomentar o promover. O sea, para tu fomentar o promover debes tener la intención, eso no se puede hacer si no se tiene la intención plenamente de cometer estas acciones, ¿vale?